Bien. Primera prueba está excelente. Ahora me dicen que estamos a exactamente 10 segundos, ¿ya? Contamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, con la luz. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está nuestro hermoso público? Una vez más, ¿cierto? Les saludamos en este nuevo programa Soldado 24/7. Este ley, ¿cierto? Que se ha creado, ¿cierto? Con el amor del Señor y con Alvarito Lara, quien les habla, ¿cierto? Muchas gracias. Alvarito Lara, eso. Ya me dicen que estamos saliendo en vivo y en directo, ¿cierto? Para las señales de Radio Kairos 95.7 y también para TV Cristo para Chile y el mundo. Así que fuerte el aplauso para todos nuestros auditores y espectadores que están viéndonos desde sus hogares también. Les cuento que el día de hoy vamos a tener 3 invitados que van a pasar por acá, ¿ya? Vamos a entrevistarlos, que vamos a tener una conversación. Vamos a hablar un poquito de lo que se trató el campamento en esta primera jornada, ¿cierto? Vamos a conocer un poco de experiencia respecto a lo que tiene que ver las batallas, que tanto hablamos hoy día, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la naturaleza de las batallas. Hoy día hablamos prácticamente sobre lo que tiene que ver de la naturaleza de las batallas, ¿ya? De lo importante de prepararse, de lo importante de fortalecerse en el Señor, ¿ya? Y sin más preámbulos, vamos a pasar ya a conocer nuestros primeros invitados. Un aplauso. Él. Eso. Gracias. Él nació en la ciudad de la eterna juventud, Villa Alemana, donde el joven tiene la sabiduría del anciano y el anciano la vitalidad del joven. Mire qué bien. Desde el año 2001, nuestro invitado, ¿cierto?, reside en la ciudad de los Andes, es padre de 3 hermosos hijos. Ya suponen quién puede ser. Con más de medio siglo ya de vida, ¿cierto?, en el año 2017, sonó más bonito, fueron llamados al ministerio pastoral, ¿cierto?, en la ciudad, y también junto con su esposa, ¿cierto?, nacida en la ciudad de Santiago. Vivió en la ciudad de San Rafael, con estudios en Concepción, pero conoció el amor de su vida acá en la ciudad de los Andes. Bien. Así que sin más preámbulos, pasamos, ¿cierto?, invitamos a este lugar a nuestros 2 primeros invitados, nuestro pastor Samuel Castillo y nuestra pastorita Valeria, para que pasen a este lugar. Tomen asiento, por favor. Saludamos también a nuestros auspiciadores, ¿cierto? También muchas gracias a Nescafé, que cada día nos acompaña, ¿cierto? Cada jornada de Soldado 24/7 con Alvarito Lara. Eso. Bien, pues, la primera pregunta que les queremos realizar, ¿cierto? Y primero agradecerle su presencia, de que puedan estar en este programa tan significativo, saliendo para Chile y el mundo. Nos gustaría saber primeramente a qué edad conocieron al Señor. Si nos pueden contar ahí brevemente cómo fue esa experiencia, cómo conocieron al Señor y cómo fue ese proceso para su vida. Bien, agradecer la invitación. La verdad es que no estaba nerviosa, pero ahora sí, porque es un programa tan elegante, claro, reconocido. Pensé que iba a ser una conversación informal, en realidad hasta la luna nos acompaña el día de hoy, preciosa. Doy gracias al Señor por estar compartiendo con ustedes en este día. Y bueno, respecto a la pregunta que nos realiza aquí este importante conductor, yo tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano y hasta los 15 años pensaba que eso era, que ese era el evangelio, y lo disfrutaba, como ya muchas veces lo he contado, pero a lo mejor hay alguien que no ha estado en esas veces.
Y a los 15 años hubo una palabra en un servicio y un llamado adelante a recibir al Señor, y esa palabra a mí me traspasó, como hoy día conversábamos, que es la espada de doble filo que traspasa el alma y los pensamientos, y esa palabra me convenció a mí de que esos 15 años que había estado sirviendo, según yo, al Señor, no eran tales. Era una costumbre, era una rutina, era algo que disfrutaba, pero no era Jesús reinando en mi vida. Y en ese momento yo acepté a Cristo como Salvador. Él me lavó, me limpió y me pude ver realmente salva por el Señor. Antes de eso nunca había necesitado un Salvador, no lo sabía, y en ese momento me di cuenta, el Señor me convenció de pecado, y la verdad que hasta los 15 años siempre había estado en la iglesia, siempre había estado de mi casa a la iglesia a la casa. Entonces alguien podría decir, pero ¿de quién necesitaba salvación o perdón si nunca había caído a lo mejor en un vicio, en una fiesta, no sé, en algo que podría verse como no agradable a Dios? Pero el mayor pecado que yo había cometido era no haber pasado esos 15 años sin reconocer a Jesús como mi verdadero Salvador. Y eso lo pude hacer ahí, y de ahí mi vida cambió completamente. Qué maravilloso, ¿cierto? El poder reconocer a nuestro Señor como único y buen Salvador. Es una verdadera clave, ¿cierto?, para el Hijo del Señor, y qué bueno que nosotros también podamos reconocerle a Él como nuestro único y buen Salvador. Mi pastor, ¿qué nos puede contar respecto a su historia cuando conoció al Señor? Buenas noches, primero que todo, Alvarito, gracias por esta linda invitación, gracias a este espectacular público que tienen el día de hoy, el mejor público. Gracias a Nescafé, les quedó un poquitito aguado, eso sí. De hecho, ha sido uno de los mejores públicos que hemos tenido ya hace mucho tiempo, ya de estos últimos 5 años de programa que hemos tenido. Lejos le tengo que decir que ha sido el mejor público que hemos tenido. Así que, extraordinario, se nota. Gracias, nuevamente. Entonces me siento muy honrado por estar junto a mi esposa en esta extraordinaria oportunidad en Soldado 24/7 Live. Si bien lo importante no es la experiencia de cada uno, sino que el llamado que el Señor hace, porque eso es lo fundamental, al final, que cada uno de estos chicos también, de alguna forma, el Señor ha manifestado, ha hecho un llamado importante. La Biblia, que hoy hemos aprendido, ¿verdad?, cómo es nuestro alimento, cómo es nuestra armadura, es parte de nuestra armadura también, ¿cierto? Bueno, la Biblia habla de tantos distintos llamados. Algunos se quisieron excusar porque eran muy jóvenes en el llamado que el Señor le hacía, pero Dios ahí aclaraba algo que en el caso de Jeremías, por ejemplo, él no entendía y él no sabía, y él le decía, no, mira, yo antes de que tú nacieses yo ya te había escogido. Entonces, en este llamado hermoso que el Señor a cada uno de ustedes le ha hecho, tenemos nosotros, yo en mi caso particular, el privilegio también de haber nacido en un hogar cristiano, y ese encuentro, esa respuesta a ese llamado del Señor fue a los 13. Siempre tuvimos la bendición de ser activos dentro de la casa del Señor, muy activo en realidad, mi papito, y nosotros teníamos la bendición de poder estar de lunes a domingo todos los días, en realidad, en los locales, el martes en el templo central, el miércoles durmiendo bajo la banca en las Dorcas, el jueves, y así todos los días. Así era nuestra vida. Sin embargo, ahí en medio de eso y de ese crecimiento, el Señor hizo esa obra maravillosa ahí a los 13. Ahora, yo creo que también puede ser la experiencia de muchos de los chicos. Este llamado el Señor lo hace, y hay un día y hay un tiempo que Dios marca en la vida de nosotros las personas, y luego después Dios lo sigue reafirmando en muchas otras ocasiones. En muchas otras veces Dios te va a hablar en forma muy particular, muy directa,
y vas a sentir que Dios te está hablando y que es el momento en que hay que pasar, ¿cierto? Y hay que rendir la vida al Señor nuevamente. Nunca se abstengan de eso, nunca se abstengan de eso. Porque independiente que lo hayan hecho una o 100 veces, responder y atender la voz del Señor siempre es lo más sabio. Amén. Y ya que tocó, ¿cierto?, a este tremendo profeta Jeremías, ¿cierto?, un profeta que fue llamado desde el vientre de su madre. A nosotros, ¿cierto?, muchos de nosotros, a todos, el Señor nos ha escogido desde el principio de los tiempos. Cuando comienza la historia con Abraham, ¿cierto?, cuando comienza la historia con Jacob, con Isaías, ¿cierto?, hemos sido elegidos. Y los tiempos han ido cambiando, pero hay cosas que no han cambiado. Ya hay cosas que no han cambiado y el amor del Señor claramente no ha cambiado. La batalla o la lucha en la cual nos encontramos hoy día viviendo no ha cambiado. Por lo tanto quisiera preguntarles cómo fue su juventud respecto a las batallas, respecto a lo que les tocó vivir, cómo fue la juventud como hijos del Señor, considerando que hoy día tenemos cambios importantes, como por ejemplo podemos mencionar las redes sociales. Antes, un par de años atrás, no existía, ¿cierto?, el nivel de acceso que hay a las redes sociales, al nivel de información. ¿Cómo era esa experiencia en la juventud? Bien, recuerdo de esa época. De hecho, a los 15 años el Señor llama a mis papitos al pastorado, entonces nos vamos a vivir a Rafael, un pueblito que queda en la 8ª región. Y fue un tiempo muy lindo, familiar, sirviendo al Señor, pero yo tuve que cambiarme de colegio desde Santiago, que iba a un liceo de niñas, a un liceo en Tomé, mixto. Llegué a segundo medio y el cambio fue muy brusco, fue terrible para mí y me vi rodeada de adolescentes, de jóvenes muy distintos a mí. A lo mejor antes, como iba a un liceo de niñas, no era tan fuerte el ambiente, quizás había una que otra desordenada, no sé, pero ahí, como en los jóvenes, las niñas, vi muchas faltas de respeto entre ellos, muchas groserías, no sé, cosas que yo nunca había visto. Y me chocó mucho y no quería ir al colegio. Yo quería quedarme en mi casa, pero bueno, tuve que ir. Más encima, llegaba todos los días tardes porque no pasaba locomoción, era el campo, sí, vivíamos en el campo. Entonces fue como bien, bien difícil. Pero doy gracias al Señor porque en medio de todo eso, que yo pienso que también lo viven muchos de ustedes en la enseñanza media, que están rodeados de muchos tipos de personas. Pero el Señor preparó a 2 compañeras que sí, sin ser cristianas, sí eran más similares a mí, un poco más tranquilas, estudiaban, eran, no sé, igual quizás iban a fiesta y todo, pero no me sentía presionadas por ella, entonces doy gracias al Señor por eso. Y doy gracias porque el Señor me cuidó en todo eso y también pudieron respetarme a mí en esa situación, pero doy gracias al Señor porque estaba esa como doble escenario. Yo estaba, ¿cierto?, los fines de semana y todos los días que podía en la tarde sirviendo al Señor en la iglesia, con los jóvenes señoritas de mi iglesia que disfrutábamos mucho, teníamos muy lindas amistades, pero en la semana tenía que ir a Tomé, al colegio y ver todo eso. Era como, sí, fue como complicado la enseñanza media. Y ya cuando en los estudios superiores doy gracias al Señor porque Dios también preparó a una compañera, a una amiga, y creo que a mí se me hizo más difícil la enseñanza media que la universidad. Porque en la enseñanza media uno está ahí y está obligado a estar compartiendo con ese grupo. En cambio en la universidad uno, es cierto, conversa y se acerca a quienes son más afines. Y doy gracias al Señor porque también por la oración de mis papitos y el amor del Señor me preparó una compañera que no era cristiana, pero, o sea, no era evangélica, pero era muy católica.
todavía somos amigas y podíamos estar juntas y estudiar juntas y respetarnos y todo. Entonces, creo que las luchas son las mismas hoy en día y creo que con el tema de las redes sociales se complejiza todo mucho más. Porque todo lo a lo mejor difícil que uno vivía era todo presencial. Yo veía, yo escuchaba, todo era ahí inmediato. En cambio, en las redes sociales es todo protegido con una pantalla y se pueden hacer muchos daños a la autoestima, a las amistades, etcétera. Entonces creo que hoy en día se dificulta también mucho a los jóvenes. Perfecto. Igual nos gustaría saber, por ejemplo, mi pastor, que nos pueda complementar ahí esa pregunta. ¿Cuáles son las batallas que siente usted que se han mantenido en el tiempo? O sea, hay cosas que, como decíamos, no han cambiado. Y los hijos del Señor, en esta batalla permanente, ¿cierto? Porque nacemos con batalla, del momento en que recibimos al Señor y hasta el último suspiro, ¿cierto? Sabemos que vamos a estar con batallas. ¿Cuáles cree usted que son las batallas con las que lidiamos día a día, y si son las mismas para los cristianos o si son distintas para aquellos que no conocen al Señor? Yo creo que en definitiva a nosotros o a ustedes les ha tocado vivir en este tiempo, y 30 años atrás habían chicos que estaban diciendo a nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo. Entonces siempre las batallas han existido. Siempre las guerras espirituales que el enemigo trata de levantar, tal como nos enseñaba la palabra del Señor hoy día y nos hablaba ahí acerca de la armadura espiritual, son guerras que el enemigo jamás las ha tratado de cambiar. Lo que ha cambiado son las estrategias, son las formas, porque eso es obvio, es evidente. A mí me gusta jugar ajedrez, y en el ajedrez hay partidas que uno sabe cómo son. Cuando están aprendiendo a jugar, aprenden un jaque mate al pastor. Entonces, el que nunca ha visto eso, claro, es capaz que caiga y en 3 jugadas le dan jaque mate. Pero el que ya ha pasado por eso entiende que tiene 10.000 formas de defenderse de eso. Entonces, pero el objetivo siempre sigue siendo el mismo, es dar jaque mate. El objetivo del enemigo siempre sigue siendo el mismo. Ustedes se ven tiernecitos, como ositos de peluche algunos, pero el objetivo del enemigo es darles, destruir sus vidas. Ese es el objetivo del enemigo, destruir sus vidas, y no es otro. Entonces, hemos vivido diferentes tiempos. La información, quienes teníamos la bendición de tener una enciclopedia, porque los papás se sacaban la mugre para tener una enciclopedia, teníamos un poquitito más de información globalizada. Pero el que no tenía esa cuestión no tenía idea de lo que estaba pasando al otro lado del mundo, las cosas que se habían descubierto y todo eso, no tenía nada de eso, nada, salvo lo que informaban las noticias, ¿cierto? Pero hoy día ustedes tienen mucha información. Tienen tanta información que es difícil mantenerles en una burbuja como quizás los padres antiguos podían mantener a su hijo cuando hacían una vida cristiana, una vida de iglesia. A mí en octavo una vez estábamos jugando, tenía unos compañeros, entonces uno dice, ya, ¿a quién le toca traer la hierba mañana? Y yo dije, bueno, yo traigo. Bien, Castillo, bien. Y al otro día yo llevé la hierba, pues. Casi me pegaron, pues yo llevé hierba mate, pues, si esa era la hierba que yo conocía. Entonces mi mamá tomaba mate, y yo esa era para la hierba para mí. Y evidentemente jamás se me pasó por la mente que ellos querían drogarse, pues. Estábamos en octavo. No, ¿cómo se me iba a ocurrir si yo estaba siempre en temas de iglesia, en nuestra actividad, en nuestra salida, en nuestras amistades eran personas cristianas? Entonces había muchas cosas que desconocíamos. Hoy día ustedes conocen muchas más cosas que
de lo moderno, de lo de ahora, quizás conocen muchas más cosas que sus padres. Pero deben saber que el objetivo del enemigo siempre sigue siendo el mismo: el poder no hacer que sus vidas sean difíciles, no, por el contrario, él quiere mostrarle todas las luces que significa el querer seguir al enemigo. Y ahí hay un montón de luces que son extremadamente atractivas, y por eso que muchos caen. Sin embargo, el tema final es: él quiere destruir tu vida. Y el Señor te escogió no para eso, sino para que fueras un hijo del Señor. Así que efectivamente han cambiado los tiempos, tenemos la globalización a través de la información, es ahora mucho más accesible a todos, ¿cierto? Sin embargo, la idea final del enemigo nunca ha cambiado, siempre ha sido la misma: querer destruir la vida. Correcto. Efectivamente, hoy día, dentro de lo mucho que se habló, ¿cierto? Se señaló que el enemigo de nuestras vidas no va a cesar. ¿Ya? Él no va a cambiar su objetivo, no va a cambiar el plan, ¿cierto? Me gustaría preguntarle, ¿pero usted cree que a pesar de que el enemigo, ¿cierto?, está con un plan, con una forma específica de hacer las cosas, ¿cree usted que a lo largo del tiempo han cambiado las estrategias del enemigo? Claro, como decía otro pastor, el objetivo de nuestro enemigo es el mismo. Vino a matar, robar y destruir, a mentir. Pero cada vez va tomando distintas estrategias, va tomando distintas formas, y en eso nosotros debemos estar alertas. Ustedes como jóvenes, nosotros, el tema de, ¿cierto?, del teléfono, que ha sido de tanta ayuda, de tanta información, de la tecnología, de tantas cosas buenas, pero también si no se manejan bien puede traer mucha destrucción, y el enemigo ha tomado esto también para poder distraer a las personas, destruirlas, cosas que uno como adulto quizás le cuesta entender, como el deseo de sentirse validado a través de likes, de ciertos deditos para arriba o corazones. El por qué otros países han ido retardando cada vez más el acceso a las redes sociales. Acá en Chile a los 13 años, pero en muchos países a los 16, porque en la adolescencia es un tema de mucho cuidado la autoestima, y el acceso a las redes sociales, donde se muestra una imagen que no es muchas veces real, sino mejorada, ¿cierto?, y filtrada y todo. Ustedes quizás pueden compararse con personas que no existen en la vida real, o que están cambiadas en su imagen, y esto puede afectar la autoestima cuando no están maduros en eso, y es importante, es algo a considerar. Pero no, el enemigo, o sea, su objetivo es ese, y va a ocupar las formas que hayan a su disposición. ¿Recuerdan, por ejemplo, ustedes momentos en los cuales hayan tenido que enfrentar batallas? ¿Han estado provistos de las armas del Señor? ¿Cuáles han sido las consecuencias? ¿O en algunos casos han tenido que enfrentar batallas no estando preparados con las armas que nos ha dado el Señor? ¿Y cuáles han sido esas consecuencias? Claro, enfocado siempre en la edad de ustedes, más o menos, ¿cierto? Por supuesto que habían batallas importantes, habían batallas muy fuertes que había que lidiar con ellas todos los días. De partida, la flojera por orar. Esa es una tremenda batalla que a la edad de ustedes de repente no se considera una batalla, pero sí lo es. Sí lo es, porque leer la palabra es muy necesario, absolutamente necesario. Pero el tiempo de poder estar en comunicación con el Señor es un tiempo de
fortaleza espiritual para la vida cristiana. Entonces, cuando no hay oración, no hay deseo de leer la palabra. Y cuando no hay oración y no hay lectura de la palabra, estás yendo a la batalla sin armas, como partimos hablándolo hoy día. Entonces, cualquiera que piense que está preparado para hacer frente a todas las tentaciones que el enemigo pone, ustedes, muchos quizás tienen conflictos, luchas con faltar a la verdad a los padres, para poder conseguir un permiso, para poder tener algo. A veces se miente para poder alcanzar eso. Y debemos entender que como hijos de Dios, Dios nos está mirando en todo momento. Al papá lo pueden engañar, a la mamá la pueden engañar. Pero eso claramente va minando nuestra actividad espiritual, porque ¿de quién decíamos hoy, de quién estudiamos hoy que es un arma la mentira? No es un arma suya, no puede ser un arma suya. Esa es un arma del enemigo. Y a veces nosotros queremos dar nuestras peleas con las armas del enemigo en vez de las armas que el Señor nos ha provisto. ¿Qué decir con todas las tentaciones sexuales que ustedes a este tiempo pueden tener? Y no necesariamente con otra persona, sino en sus propios cuerpos. Y eso evidentemente también es algo difícil de superar si no estás apoyado y ayudado por el Señor. ¿Se puede? Claro que se puede. Pero no se puede separado del Señor. Entonces tú te das cuenta finalmente que yo soy un bicho raro, porque yo sé o veo que esto es maldad. Todos los demás lo hacen y para ellos no es maldad. Para ellos es absolutamente normal. Es más, chicos de la iglesia podrán decir algunos de ustedes, también hacen estas mismas cosas. Claro, lo que pasa es que cuando estamos apartados o alejados del Señor en cuanto a nuestras prácticas y disciplinas y nuestras armas espirituales, empezamos a justificar nuestras acciones. Y estamos aquí hoy día no para eso, no para justificar nuestras acciones. Estamos aquí para tomar las armas que Dios les tiene a ustedes disponibles y que puedan no salir dando lástima de pobrecito, cómo el enemigo quiere hacerse cargo de estas lindas criaturitas. No, salir afuera convencido de que el que está con nosotros es más poderoso, convencidos como David de que sí, es fuerte el gigante, claro, está ahí al frente. ¿Están los demás atemorizados? Por supuesto que sí, pero conmigo está el Señor. Entonces, esa es la gran diferencia que nosotros podemos lograr finalmente cuando vemos las tentaciones, muchas caídas, frustraciones. Por supuesto que sí, nunca estuvo, gracias al Señor, el deseo de no ir a la iglesia. Pero por supuesto que estaba en la iglesia y escuchaba la voz del enemigo y vaya a levantar las manos y va a hacer esto. Por supuesto. Estar ahí y pensar que el tiempo de la palabra era el tiempo más incómodo, más largo. Entonces, cuando peleamos sin las armas que el Señor nos ha provisto, nuestra victoria puede ser en algún momento circunstancial. Mira, ¿viste? Pude hacerlo. Pero tal como la palabra del Señor nos muestra, los muchachos se fatigan y se cansan. Esa es una realidad. Usted puede luchar con su carácter. Usted puede luchar contra la mentira. Usted puede hacer un montón de cosas con su fuerza. Pero eso es así de pequeñito, antes que se desvanezca, antes que se destruya. Sin embargo, cuando usted está dependiendo de la gracia del Señor, ahí entonces está la gran diferencia. Porque no estamos hablando acá de que los que estamos aquí adelante tenemos todas las victorias ganadas. No, por supuesto que no. Tenemos hartas perdidas también. Y yo creo que todos los que han dado temas también tenemos hartas perdidas. Sin embargo, esto no se trata, y Dios nunca
ha buscado perfectos. Jamás. Dios nunca ha buscado gente perfecta. Él te ha llamado para hacer que un día tú llegues a la estatura de Jesucristo el Señor. Y cuando Él habla de esto y se lo explica a los hermanos en Filipo, que estaban todos aproblemados porque veían en ellos ciertos conflictos, Él les dice: bien, y esto va a lograrse, esta perfección se va a lograr hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, usted va a partir de esta tierra luchando. Usted va a partir de esta... Si alguna vez pensó: yo cuando me case se terminaron mis problemas, olvídate, no es así. No es así. Van a empezar otros problemas. Entonces, si usted está pensando que tiene que pasar una etapa de su vida para poder solucionar sus problemas, no, este es el tiempo que Dios a usted le ha dado para poder ser victorioso en este tiempo. Y cuando se caiga, sacúdase, levántese, porque el amor del Señor no se termina con la caída. El amor del Señor sigue estando ahí presente para poder levantarse. Pero Dios no es un Dios alcahuete. Dios no es un Dios que se va a hacer el leso con nuestro pecado. La única forma de levantarnos y poder seguir caminando es reconocer el error. Y cuando reconozco el error, entonces hago todo lo necesario para poder cambiarlo. ¿Y eso quiere decir que nunca más voy a cometer un error? No, no quiere decir eso. Pero sí tengo que mostrar un arrepentimiento genuino. Entonces, finalmente, nuestras batallas sin el Señor pueden en algún momento significar una pequeña sensación de victoria, hasta que esas fuerzas se terminan y empiezan las derrotas una tras otra, una tras otra. Así que no dé batalla sin el Señor, déla solamente con el Señor. Pablo le decía a Timoteo: mira, Timoteo, tú huye de las pasiones juveniles. Hay que saber qué batallas vamos a enfrentar y de qué batallas tenemos que huir. ¿Es cobardía? Es decir, no estoy dándole la importancia a mi Dios, que es más poderoso que todo, para poder vencer en la batalla. No es eso. Es simplemente obedecer lo que el Señor ha dicho en su palabra. Hay batallas de las cuales tenemos que salir corriendo porque no son necesarias. Y de esa forma el Señor va a permitir que vayamos viendo cómo Él nos va respaldando y dando victorias cuando nosotros por nuestra fuerza no podríamos tenerlas. Amén. Y bueno, ya para finalizar, ¿cierto? Me gustaría consultarles qué implica para cada uno de ustedes ser soldado 24/7. Pienso que es un cristiano verdadero. No es un cristiano mientras está dentro de las cuatro paredes de un templo, sino que está consciente estar consciente que soy hija del Señor en todo lugar y en todo momento. Y es difícil. No es algo fácil, porque es fácil ser cristiano dentro de la iglesia, dentro de los servicios. Nos vemos, ¿cierto? Como dicen, nos faltan las alitas para volar. Lo difícil es ser un verdadero cristiano en el lugar donde el Señor nos ha puesto, en el liceo, en la universidad, en el trabajo, ahí es donde se vive. Ahí es donde se notan los verdaderos cristianos. Entonces, eso significa ser un soldado 24/7 y estar siempre vestido de la armadura del Señor para hacer frente a cualquier ataque del enemigo. Significa estar 24/7, significa estar alerta, ¿cierto? Que no hay un minuto, no hay un segundo en donde podamos dormirnos, en donde podamos descuidarnos, ¿cierto? Nuestra vida espiritual, mi pastor. Sí, complementar solamente, un soldado no tiene ningún sentido que sea soldado a sus expensas, para él. En los Andes hay un señor que anda vestido de soldado, no sé si lo han visto, ¿cierto? Que con las mangas cortadas, con bototos de soldado, y a veces anda con perritos. No está en ningún ejército, obviamente, porque un soldado no tiene sentido que pueda vivir una vida egoísta, una vida para él. Un soldado tiene una misión. Un soldado está para representar una tarea mucho mayor que sus intereses personales.
Usted es un soldado de Dios porque es un soldado que está llamado a defender los intereses del reino del Señor contra nuestro enemigo, que es de donde el Señor a nosotros nos rescató. Y ese enemigo sigue teniendo muchos cautivos y los va a seguir teniendo cautivos hasta que usted y yo cumplamos la misión que el Señor nos ha dado. Y esa misión es hablar de Cristo, es levantar la bandera del Señor, es hacerlo como dijo Juan, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. De esa forma es necesario que el nombre de Cristo sea levantado. Un soldado no es para que pueda tener armas para no sufrir. Nuestras armas son poderosas en el Señor para conquistar, para vencer, para derribar fortalezas y para cumplir la tarea para la cual Dios a usted y a mí nos ha llamado. Ser un soldado 24/7 tiene que ver más bien con poder cumplir la tarea que Dios nos ha dado para su reino. Muchas gracias. Amén. Agradecer, ¿cierto? Este hermoso tiempo que nos han otorgado nuestros invitados, ¿cierto? Ha sido un tiempo de mucha reflexión. Un tiempo en donde pudimos entender, ¿cierto?, la naturaleza de la batalla, en el campo donde se mueve, ¿cierto?, el campo espiritual en el cual nos encontramos, en el cual el enemigo tiene un objetivo claro. Y gracias damos al Señor porque hoy día, ¿cierto?, a través de esta entrevista podemos comprender varias cosas. Que la batalla no cesa y que el amor del Señor es eterno. Ya que el amor del Señor es grande y que a pesar de que podamos muchas veces tropezar, de que muchas veces podamos caer, el Señor siempre está firme. Así que le damos un fuerte aplauso a nuestros invitados, ¿cierto?, que el día de hoy nos acompañaron. Les agradecemos su visita y esperamos tenerle más adelante también en un nuevo programa Soldado 24/7 con Alvarito Lara. Fuerte el aplauso para nuestros invitados. Demos un fuerte abrazo entre hermanos, ¿cierto? Párese de su lugar, denle un fuerte abrazo. Nos salimos un poco del protocolo, pero siempre es bueno. La unidad es importante. Amén. La unidad es muy importante, queridos jóvenes, dentro de la milicia. Ustedes piensan, por ejemplo, que un escuadrón eso, abrácese, declare palabras de bendición. Ahí cuando abraza a su compañero de milicia, declárele palabras de bendición, dígale, hermano, Dios te bendiga, dígale un te quiero, anime a su hermano, anímelo a seguir adelante. A lo mejor alguno de esos que usted está abrazando, usted no sabe, pero alguno de ellos puede que haya caído. Alguno de ellos a lo mejor usted no lo sabe, pero puede ser que ha tropezado. Anímelo a ese hermano. Anímelo en el nombre del Señor.